Solo duró 22 minutos. Una cosa inédita desde la restauración de la democracia. Karina Zúñiga estuvo ahí en el Palacio de la Moneda, así que fue testigo de todo lo que ocurrió, incluida la intempestiva bajada al Patio de los Naranjos del presidente, flanqueado por sus ministros. Karina, buenas tardes. Hola Iván, hola Consuelo, buenas tardes, así es, quedamos todos impactados con esta bajada del presidente Gabriel Boric, porque a eso de las 8 de la mañana comenzó esta reunión. Un poco antes de esa hora llegó el presidente electo José Antonio Kast hasta aquí, hasta el Palacio de la Moneda, acompañado por un grupo de ministros, y a eso de las 7:20 había llegado también el presidente Gabriel Boric para este encuentro que se realizó en primer momento con ambos mandatarios, saliente y electo, en el despacho presidencial. Iba a durar más o menos media hora. Oficialmente nos dijeron desde presidencia que duró 25 minutos, y en un salón contiguo, que es el salón amarillo, estaban los ministros que se iban a sumar después a esta reunión más ampliada para abordar precisamente temas bilaterales y sobre todo clarificar qué era lo que había pasado y cuáles también eran las repercusiones en relación a este cable submarino chino y todo lo que ha llevado también en temas de impas con Estados Unidos, temas geopolíticos, esta tensión diplomática que también se ha generado a raíz de esto. Fue en ese momento cuando el presidente Boric va hasta este salón amarillo acompañado del presidente electo José Antonio Kast, donde el presidente electo le habría dicho que por favor se retractara frente a sus últimas declaraciones de que sí sabía o le habían informado hace unas semanas antes, como lo había dicho recientemente en una entrevista en Mega. Ahí el presidente entonces dice que eso no es así, que él siempre le había informado, que ahí no había, entonces no estaban de acuerdo frente a esta situación, cuáles eran las versiones, estaban contrapuestas, y fue el presidente electo y dice, perfecto, nos vamos, nos retiramos. Estaba el canciller que va a asumir Francisco Pérez Maquena, estaba también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, había llegado aquí hasta el Palacio de la Moneda, también el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el ministro la ministra, bien digo, de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y también el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Todos ellos se fueron y en paralelo baja sorpresivamente aquí hasta el Patio de los Naranjos el presidente Boric, escoltado también por sus ministros, a dar esta declaración. Dígame. Perdona, entonces ustedes vieron ahí en la Moneda, vieron que se fueron los otros ministros, que se supone que tenían que tener estas bilaterales. Fue en paralelo. Mientras el presidente hablaba, estaba dando esta declaración en el Patio de los Naranjos. A lo lejos divisamos como, podríamos decir, una masa de personas saliendo, y que claro, equipos que estaban afuera se lograron también percatar de que eran ellos, y ahí nos enteramos que también se daban por terminadas las bilaterales y que había una profunda molestia por parte del presidente electo. Esto todo fue muy impresionante, fue como a las, ¿qué? Antes de las 8:30 de la mañana, a las 8:20 de la mañana, algo así, ¿no? Sí, por ahí. Sí, de hecho, por ejemplo, habíamos varios periodistas que estábamos reporteando, conversando ahí con asesores, y de hecho ni ellos se habían percatado de esta situación, que fue muy rápido, muy abrupto, y que hasta ahora, por lo menos yo dentro de todos los años también que estuve aquí cubriendo Moneda, nunca me había tocado ver, porque además estábamos con el antecedente de esta reunión que había habido anteriormente por el tema de los incendios, muy republicana, muy democrática, una vocería en conjunto aquí, y ahora el quiebre fue total, absoluto, y la molestia también era evidente por parte del presidente Gabriel Boric, quien dijo obviamente que esta situación había que clarificarla y que él iba a transparentar todo lo que había pasado. Incluso después también hubo una declaración por parte del ministro del Interior también clarificando cada uno de los detalles. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric en ese momento? Los invito a que pasemos a revisar. El presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Entonces aquí
Karina, ¿qué tenemos? Tenemos el cable chino. Recojamos el cable chino aquí un poquitito. Desenredemos el cable. Desenredemos el cable, exactamente. Está difícil. Está difícil, pues claro. El presidente Boric afirma que le mencionó al presidente electo José Antonio Kast de la situación del cable chino, que esto fue antes de que le suspendieran las visas, ¿verdad? Al ministro Muñoz y a los subsecretarios. El 18 de febrero. Y que esta conversa fue por teléfono el 18 de febrero, ¿verdad? Las visas se las retiraron el 20. Así es. Exacto. Y que le mencionó que estaba este tema y entonces el presidente Kast, que ya vamos a ver las declaraciones que hizo el presidente Kast, le dijo ya conversemos estos otros temas además y dejamos agendado no sé, veamos cuándo encontramos el momento y nos juntamos. Pero en el fondo el presidente Boric dice, yo se lo dije, yo se lo mencioné y ahora él me exige que yo me retracte. Y no puedo retratarme de algo que es cierto, dice Boric. Ese es el punto. Pero también el presidente está como todo el rato, el presidente Boric diciendo, bueno, superemos esto, yo siempre voy a estar con la mayor transparencia y disposición, pero a la vez lo está acusando de que le dice a él que es mentiroso. Entonces, Mentir. es muy difícil. Exacto. Una llamada que duró 16 minutos, lo dijo también el presidente Gabriel Boric, y que luego se intenta él repetir cuando es el 20 de febrero, cuando se conoce finalmente de que se le había revertido la visa al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario y también a su jefe de gabinete, y él también intenta comunicarse, porque en ese minuto estaba en Rapa Nui, estaba en distintas actividades desde esta isla, intenta comunicarse con José Antonio Kast, presidente electo, que estaba precisamente en esos días en el sur de nuestro país de descanso, pero no fue posible comunicarse. ¿Quieren ver qué fue lo que dijo también el presidente Boric sobre esa llamada que estaba ahí también bien molesto? Veamos. Una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Falta de la voluntad de la contraparte. Reservemos eso por un momento. Los acontecimientos de ese día, el viernes 20, fueron así. El ministro Muñoz abre su correo, está de vacaciones, abre su correo temprano en la mañana y ve el correo que le llegó del Departamento de Visas de Estados Unidos y tiene que leer varias veces porque no entiende lo que está pasando y ve que su visa ha sido cancelada. ¿Ya? Ese es el primero. Y ahí él dice que le avisó a la Cancillería y que le avisó al presidente de esto. Esto debe haber sido 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Esa misma mañana, la Cancillería, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, publicó con firma del canciller, de Marco Rubio, publicó esta comunicación. Eso fue como al mediodía. Como al mediodía. Como 3 o 4 horas después de que Muñoz... Como la mañana de allá. Exacto. Y Muñoz ya se había dado cuenta, había visto el mail y había informado. Y ahí se supone que viene, después de eso, en algún momento, estos intentos de llamada que no fructifican. Que igual es muy raro que 2 presidentes no puedan hablar por teléfono. Tengo un dato también, información que han traspasado desde distintas fuentes de gobierno, que se hace esta llamada, que lo dice después el presidente electo que salía número desconocido y que él no había llamado, pero desde el gobierno aseguran que la encargada de prensa, también la jefa de gabinete y también otros asesores cercanos al presidente Gabriel Boric whatsappearon y están los mensajes a los distintos funcionarios también del presidente electo, su encargada de comunicaciones, su también jefa de gabinete, donde le decían, ojo, está llamando el presidente Boric al presidente Kast, el número desconocido corresponde a él, quiere hablar de tal tema, el cable chino, por favor que le conteste. Entonces, esa información se traspasó también, por lo menos, dicen desde el gobierno, desde La Moneda, a otros 3 asesores, a lo menos, del presidente José Antonio Kast, y no se produjo finalmente esta comunicación por lo que dice
en este caso, el presidente Boric, por esta falta como de voluntad de poder haber querido conversar con él. Claro. Karina, en lo concreto para el día de hoy, se suponía que había un montón de otras bilaterales. Veremos si es que hay alguna manera de restablecer las relaciones que habían sido tan, no sé, suaves, ¿verdad? Fluida entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. ¿Qué dijo el ministro del Interior sobre las reuniones que supuestamente deberían haber ocurrido esta mañana? Lo que pasa es que luego de esta declaración que hace el presidente Gabriel Boric, se nos informa que va a haber nuevamente una vocería por parte del ministro del Interior, donde vamos a poder hacer preguntas, explica en detalle lo que yo les contaba al inicio, que estaba en el Salón Amarillo, el saludo y toda esta situación que se dio, y precisamente también se refirió a este tema que dices tú, Consuelo. Veamos. Ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Ahí entonces la respuesta frente también a lo que había ocurrido y las reuniones. Hoy día había agendada una a las 9 de la mañana de educación, fue suspendida. También había otra de minería, que tampoco se realizó. Sí se concretó una de la subsecretaría me ayuda, aquí tengo el torpeo aquí para poder ver, de previsión social. Esa sí se realizó. Entonces ahí también hay una situación a ver hasta qué momento, en qué momento también se hace este llamado o esta petición por parte del presidente electo para que estas reuniones se concreten o no. Claro. Otro dato también que nos acaban de informar, y ya como en unos 20 minutos más, a la 1:30 va a haber una nueva vocería de gobierno por parte de la ministra vocera, Camila Vallejo, donde también se va a referir a este caso y también a cuál es la lectura que hace La Moneda frente a esto, entendiendo que quedan 8 días para el cambio de mando, que hay proyectos en la agenda legislativa que son sumamente claves para el gobierno saliente poder avanzar en ellos, y es parte también de sus compromisos en algún momento, que viene una reunión muy importante también para el presidente electo José Antonio Kast, quien viaja en los próximos días a Estados Unidos, donde podría eventualmente reunirse con el presidente Donald Trump, y todo también se da en el contexto de la tensión entre Estados Unidos también y el Medio Oriente y la posición en que queda nuestro país. Así que es un escenario bastante complejo lo que podría ocurrir también en los próximos días en la cuenta regresiva para este cambio de mando. Bueno, y ahí tenemos en las imágenes de la comparecencia del presidente Boric en La Moneda, cuando contó lo que estaba sucediendo de todos los ministros que tenían. Y con la fila de ministros bajando. La fila de ministros, porque era una situación bien inédita. Muy raro. En que estaban los dos presidentes, o sea, el electo y el en ejercicio, y iban entrando, Karina, como de a duplas de ministros, tenían unas reuniones de 20 minutos. Eso lo programado, claro. Y, no sé, seguían ellos y entraban en la siguiente dupla de ministros, porque ahí, como vemos, estaba, entre otros, Cancillería, Interior, Transporte, Desarrollo Social, Hacienda. Iban a hablar de regularización de inmigrantes. Esto no, del cable chino. Y de déficit fiscal al final. Déficit fiscal con Hacienda, la Comisión de la Niñez, la Comisión de Verdad para las situaciones del Sename. Había un montón de temas en agenda. Da la impresión de que el presidente se apura, ni siquiera esperaron que pusieran un podio oficial, la bandera de Chile, la bandera presidencial, nada. Fue así, para evitar que salieran los ministros antes, los futuros ministros y el presidente electo, que salieran antes y que la prensa se enterara de esa manera. Me da esa impresión, esto no lo reporté, no tengo información, es pues solo especulación. El presidente mira hacia la calle Moneda, que es por donde salen los ministros del presidente electo. Exactamente. Mira, ahí está. Entonces, baja el están presidente bajando para hacer la conferencia y atrás ven la gente saliendo. Claro, y él ve eso y da la impresión de que ya había decidido bajar para evitar ser comunicacionalmente sorprendido en ese aspecto. Se entiende que la coordinación entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior, sigue porque tienen que ver cosas del cambio de mando, que la relación de cancilleres también, porque hay muchas cosas que coordinar con vista al cambio de mando, y que también en los equipos hay mucha información. Esto no es solo protocolar, hay mucha información que hay que traspasar y que eso se entiende que va a seguir, pero bueno, habría que ver lo que piensan en la oficina del presidente electo. Así es. Karina Zúñiga, muchas gracias. Cualquier otra información que se genere, estamos en contacto contigo, y nos vamos a
a la otra cara de la moneda, como diría don Francisco. Don Francisco, que mira cómo se calentó el programa de don Francisco todo esto. Los temas que va a poder tratar, ¿sí? Ya, gracias Karina. Andrea Pino está en la OPE, la oficina del presidente electo. En off decían, antes de que compareciera Kast, no tiene vuelta esto, Andrea Pino. No tiene vuelta porque el presidente electo dio por finalizado el periodo de traspaso con la cancelación de las reuniones que estaban pendientes. Bueno, se acabó el traspaso, lo comunicó expresamente en este punto de prensa, que fue extenso. 33 minutos contamos. Respondió solo 3 preguntas de los medios de comunicación. El resto fue una declaración del presidente electo en donde profundizó no solo en la conversación que sostuvo con el presidente de la República, esa llamada telefónica del día 18 de febrero, sino también en, todas las contradicciones en las que habían caído un equipo u otro y todas las acusaciones que se habían hecho. Pero lo fundamental, se acabó este periodo de traspaso, se suspenden las reuniones y hay una declaración del presidente electo en que dice ya no confiamos en la información en que nos está entregando el gobierno. De hecho, sale escoltado por los futuros ministros que iban a ser parte también de esta reunión, que estuvieron más temprano en el Palacio de la Moneda. Lo acompañan en este punto de prensa el ministro de Hacienda, el futuro canciller, el futuro ministro de Hacienda, el futuro ministro del Interior, entre otros, y amplía el tema del cable chino. No se queda ahí, sino que dice ya no confiamos en la información que estaba entregando el gobierno, y dice, se refiere al gasto público, al déficit fiscal, al tema de los amarres, empieza a profundizar en varios otros temas más allá que lo puntual, que al menos hoy era el famoso cable submarino, chino. Y dice, se da de esta forma por cerrado este periodo de traspaso, y responde preguntas de los medios de comunicación que tienen que ver con que si había tenido contacto la oficina del presidente electo con algún funcionario de Estados Unidos y con toda esta información. Bueno, y lo que ustedes seguramente ya han revisado, dice el presidente electo que el día 20 de febrero, a propósito de lo que sostiene el presidente de la República, Gabriel Boric, que lo llamó insistentemente y sin embargo no hubo voluntad de contestar el teléfono. Dice que el día 20 seguramente lo llamó desde un número desconocido y que por eso no respondió esta llamada, pero que de todas formas había un canal de comunicación, una coordinación entre las jefas de comunicaciones de cada equipo. Integrantes de cada equipo que se coordinaban para que el presidente en ejercicio y el presidente electo pudieran comunicarse. La interrogante es por qué no hubo un llamado de vuelta, pese a que desde La Moneda hayan dicho también insistentemente que le comunicaron por otros canales, por otras vías, la intención del presidente de la República de contactarse ese día 20 de febrero. Bueno, hay mucha información. Hay muchas cosas todavía que seguramente se irán aclarando con los días. Vamos a revisar parte de lo que dijo el presidente electo en esta declaración de un poco más de 33 minutos, y solo para la anécdota siempre se transcribe y la envían. 10 páginas duró o fue la extensión de esta declaración. Revisemos. En la conversación que tenemos con el presidente se detalla la situación previa ocurrida de este decreto que se firma y que por una falta de tipeo, por un error de tipeo, según lo que nos han dicho, se retira y no se envía a la Contraloría. Y en el intertanto se producen todos estos desaciertos o faltas de comunicación, ya que el presidente estaba lejos de la región metropolitana, estaba... Ahí estaba el presidente electo, entonces dando cuenta de esa conversación telefónica que en la OPE reconoce, por cierto, bueno, lo hace el propio presidente, pero dicen, agregan el matiz, de que Boric le informó a Kast, o sea, dice que le informó a Kast, pero que no le informó nada, que no habló de detalles, que no habló del decreto, que no habló de la concesión, que no habló de eso. El presidente Boric dice que habló de las amenazas de Estados Unidos y que el tema salió al final de la conversación, que hablaron primero del tema de niñez, que después hablaron del tema de migración, esto en los 16 minutos, y que al final salió el tema del cable chino y que el presidente electo
le dijo que esa era una decisión que le iba a corresponder a él, que lo conversaran en una reunión con los ministros con todos los antecedentes, pero no le entregó el presidente Boric, dicen en la oficina del presidente electo, esos antecedentes. Claro, hay como toda una discusión de diccionario, encuentro yo, en este minuto. ¿De lo que significa informar? De lo que significa informar versus lo que significa enunciar, ¿verdad, Andrea Pino? Porque el presidente electo José Antonio Kast, en el fondo dijo, me enunció el asunto, ¿verdad? Pero no me lo informó. Entonces está poniendo como una exigencia respecto de cuál es la profundidad de los antecedentes que él esperaba haber recibido. Porque de pronto no dice, o sea, dice que no le informaron del decreto, que no le informaron de que había una concesión, de que el decreto se había echado para atrás. Nada de eso estaba en la oferta. Si estamos hablando del 18 de febrero y esto había pasado a fines de enero. Exactamente. Y por eso luego el presidente Boric dice dos cosas, Andrea. Uno, que desde Cancillería afirman, esto no ha sido confirmado por la Cancillería entrante, digamos, por el equipo de Francisco Pérez Maquena, pero desde Cancillería dicen, cuando se juntaron los cancilleres a principios de febrero, se mencionó, no se le entregó como carpeta, pero no venía en la minuta, pero se mencionó lo del famoso cable chino. En segunda instancia, se lo comenta, se lo enuncia o se lo informa o como sea, en la conversa del 18 de febrero entre los presidentes. Y entre medio está la conversación de los ministros de Transporte y Telecomunicaciones. Donde ahí que no pasa nada, el 13 de febrero. Y luego está esta situación donde el presidente electo no le toma la llamada porque dice que él hace las cosas de manera diferente, que le gusta una coordinación como con los jefes de gabinete. Entonces, esa parte también es extraña, ¿o no? Es como uno de los cabos sueltos que hay aquí. Sí, bueno, hace dos distinciones, o más bien dos precisiones. Y es importante el punto que tú haces, Consuelo, porque él hace una diferencia. Dice, no hubo información, no me informó, me enunció. No fue informar, fue enunciar. Claro, y dice, y qué bueno que se refieran a la extensión de la llamada de estos 16 minutos, porque permite entender que, incluyendo tantos temas, no hubo tanto tiempo dedicado al tema del cable submarino. Y además hace otra distinción que tiene que ver con esto del retracto, porque el presidente de la República dice, me exigió que me retractara. Sí. Y dice el presidente electo, yo le pedí que aclarara. Claro que bueno, ahí sí. También hay una diferencia que claro difícilmente que sí. Nosotros vamos a poder ahora saber qué fue exactamente lo que se dijeron. Ya seguramente estaba el ánimo bastante tenso y a veces la memoria es frágil. Bueno, uno dice que dijo una cosa o entendió una cosa, el otro dice que le pidió aclarar, porque había dicho muchas cosas en la entrevista de ayer y que era necesario, decía el presidente electo, que fueran aclaradas. Pero más allá de todo, esta reunión fue suspendida, como decían ustedes antes, abruptamente. Fue una sorpresa esta salida rápida del presidente. De hecho, con Karina comentábamos más temprano que, claro, nosotros contamos desde el ingreso hasta la salida 22 minutos, pero nos decían que reunión como tal fueron aproximadamente 15 minutos y estaba programado que solo entre ellos se reunieran cerca de media hora. Eso no ocurrió. Y tampoco luego esta reunión ampliada en donde iban a participar ambos equipos, los ministros y los futuros ministros. Eso se descartó. Vamos a revisar parte de lo que dijo el presidente electo sobre esta reunión suspendida. Suspensión de la reunión de hoy no es solamente por los dichos del presidente que yo le he pedido aclarar el día de hoy, porque se puede malinterpretar lo que él dice en una entrevista. ¿Qué nos hemos encontrado? Y ustedes mismos han reporteado, falta de información. Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia. Falta de transparencia, dice el presidente electo José Antonio Kast, que entienden en La Moneda, dio por terminadas las reuniones bilaterales de traspaso de esta jornada, pero que están abiertos. De hecho, publicó un tuit el presidente de la República respecto de que siga abierto para que retomemos este asunto, ¿no? Sí, claro. El presidente Boric publicó hace una hora en X y dice que lamenta profundamente que el presidente electo José Antonio Kast haya tomado la decisión de empañar, dice, la sana y orgullosa tradición republicana de realizar
un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del estado y bienestar de las chilenas y chilenos. Bueno, merece que sus autoridades Chile estén a la altura de lo que se les encomienda y reitera su disposición y de todo su gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, bueno, todos los que ya conocemos. Y cierra: avancemos juntos por Chile, demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Ahí lo vimos, esto que no le hace bien ni a su país ni a su gente. Nuestra mano, y así termina, nuestra mano está tendida. Es la poesía del presidente Gabriel Boric. Pero como decían en la oficina del presidente electo en off, temprano, antes incluso de la comparecencia de Kast y de este tuit de Boric, esto no tiene vuelta, Andrea, parece, ¿no? No, se cancelaron las reuniones. El presidente en su alocución dice que pone término al periodo de traspaso y a estas bilaterales, que no confían en la información que le está entregando el gobierno y por eso esto crece, va más allá del cable submarino, dice, sino que tiene que ver con el tema de los amarres, tiene que ver con las cifras que se ha entregado respecto de gasto público, de déficit, en fin, enumera una serie de situaciones en donde dice, en otras palabras, que se ha instalado la desconfianza. Vamos a revisar parte de lo que dijo sobre ese tema. Solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. A partir de hoy le ponemos término, suspendemos el proceso de reuniones bilaterales que tenían los ministros y nos vamos a abocar a preocupar la instalación lo más correcta, rápida y eficiente posible. A la izquierda del presidente en la pantalla está Claudio Alvarado, su futuro ministro del Interior, que fue enfático en negar el jueves pasado en Tele 13 Radio y ayer a la salida de una reunión con Álvaro Elizalde que el presidente hubiera sido informado. Dijo que no se había mencionado el tema, lo que es distinto a lo que se ha conocido hoy, y da la impresión de que Alvarado no tenía toda la información respecto de la llamada. Da la impresión al menos, ¿no? Y tampoco sabemos qué es lo que hizo el canciller entrante. Sí, claro, le mencionaron lo del cable, pero como en una conversación al pasar, por lo tanto tampoco quizás le tomó el peso y eventualmente no lo escaló. Pero parece haber un momento en que el gobierno entrante, una vez que se destapa esto de las visas, dice, yo como que no me quiero meter aquí, pareciera. Quizás no quiero saber más. Da esa impresión, Andrea. ¿Verdad? Sí, totalmente, porque de hecho nos preguntábamos, aceptaron solamente 3 preguntas, no se pudo incorporar esta, pero nos preguntábamos por qué el día 20 de febrero, se entiende ya, no se comunicaron, no logró el presidente de la República hacer contacto con el presidente electo, con su equipo, como fuese. Nos preguntábamos por qué desde la oficina del presidente electo no insistieron en esa comunicación sabiendo que había estas sanciones. En el fondo, ¿por qué no hubo interés desde la oficina en requerir información, conociendo que ya había un antecedente grave que tenía que ver con una decisión de Estados Unidos de sancionar a 3 funcionarios en ejercicio? Más allá de esta falla en la comunicación, si quieren, nos preguntábamos por qué habían tomado quizás esa determinación, o si simplemente había sido una omisión. No alcanzamos a hacer esa pregunta, claro. No sabemos si fue por decisión u omisión. Pero lo claro es que tampoco hubo una comunicación de vuelta. Ahora intentamos también aclarar si es que todo lo que está sosteniendo el gobierno, de estos intentos entre integrantes de cada equipo en comunicarse, fueron así, a ver cuál es la respuesta desde la oficina del presidente electo. Pero por decisión u omisión no fue requerida información ese día 20 de febrero desde la oficina del presidente electo a La Moneda. Simplemente se quedaron y de hecho lo dice el presidente electo, empezamos a saber por los medios de comunicación de lo que estaba pasando. Bueno, varios temas que conversaron en esta reunión súper corta y donde también el ánimo evidentemente se caldeó porque el presidente electo José Antonio Kast le dijo, bueno, no confiamos en la información del gobierno, aclare sus dichos de la entrevista que le había dado a Constanza Santamaría la noche anterior, y además deje de tomar decisiones. El gobierno no debería tomar decisiones relevantes. O sea, en la semana hay algo que queda, 1, 2, 3 momianes. Entonces, también eso es complicado. Ahora, la indignación es recíproca, porque después, como contaba Karina Zúñiga, salió Álvaro Elizalde, ministro del Interior, y entre otras cosas contó que la reunión de hoy
había sido sugerida por el presidente y no, como se dijo públicamente, por el propio presidente electo, que él había pedido la reunión. Así que así de caldeados están los ánimos. Ya, Andrea Pino, en la OPE donde no se espera más más vocerías, ¿no? Por hoy. Por ahora no, pero quién sabe. Mira, comandado el día, quién sabe. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Quedamos atentos a lo que pasa ahí en la oficina del presidente electo y nos vamos con Camila Silva al Congreso Nacional, donde no han faltado las reacciones ante lo que ha sucedido esta mañana del quiebre entre el gobierno del presidente Boric y el gobierno entrante del presidente electo José Antonio Kast. Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, toda esa tensión que fue descrita en La Moneda, como ustedes lo decían, también se extrapoló acá al Congreso Nacional, ha tenido repercusiones, sobre todo por lo que conocemos nosotros acá como el festival de declaraciones cruzadas, cada uno desde su trinchera, dando su opinión respecto a lo que pasó esta mañana con esta reunión entre el presidente en ejercicio y el presidente electo. En principal, por ejemplo, por parte de la oposición se habla que esto sería un berrinche más del presidente Gabriel Boric, que no ha podido ser transparente con la información respecto a este cable que busca conectar la región de Valparaíso con Hong Kong y toda esta situación diplomática que se da también con las advertencias de Estados Unidos y que de hecho a raíz de esto estarían obligando a Chile a ser parte, estar en medio más bien de una guerra comercial entre dos grandes potencias mundiales como es China y Estados Unidos. Han sido parte de las declaraciones que han entregado la oposición, en donde han sido bastante críticos de lo que ha dicho el presidente de la República desde La Moneda y tampoco han hecho un mea culpa respecto a las declaraciones que ustedes hablaban que en su momento entregó el ministro del Interior elegido por José Antonio Kast, Claudio Alvarado, en donde no desconocía toda comunicación respecto a esta información del cable y que hoy fue desmentida de alguna forma por el mismo José Antonio Kast. Escuchemos a las declaraciones en primera instancia de lo que dijo la oposición. Lo que ha hecho el presidente Kast hoy día es defender su honra, luego de que el presidente Boric lo tratara de mentiroso. El tipo de tono que ha impuesto el presidente Boric es un tono de ataque personal. Nosotros hemos tenido muchas versiones distintas de parte del gobierno de Gabriel Boric respecto del cable chino. Le hemos tenido que sacar la verdad al presidente Boric literalmente con un forceps. Boric se va siendo quien es, el presidente de un gobierno que lo único que ha producido para los chilenos han sido escándalos. Bueno, también hubo reacciones por parte del oficialismo, quienes hacen un llamado y esperan a que esto no tenga repercusiones en la tramitación legislativa de proyectos que están siendo impulsados por el gobierno. Hasta ahora no lo hemos visto, de hecho, durante toda esta mañana se ha estado tramitando y votando en la Comisión de Gobierno Interior en lo que tiene que ver con el proyecto de sistema político, en lo que ha avanzado como corresponde y la sala igual. No hemos visto en repercusiones. Sin embargo, desde el oficialismo plantean que pareciera que José Antonio Kast y quien va a ser su gobierno están más pendientes de ser serviles al gobierno de Estados Unidos que defender los propios intereses, por supuesto, de nuestro país. Y también se habla mucho de qué va a pasar la próxima semana. Estamos a 8 días de que se genere este cambio de mando acá en el Congreso Nacional. Vemos que en el Salón de Honor ya están empezando a hacerse los trabajos para estar todo preparado para ese momento y sin embargo se cuestionan si es que esto va a tener repercusiones, si va a ser un cambio tenso, y recuerdan que esto no se veía, esta tensión y esta discusión, este cruce entre mandatarios más bien, no se veía desde lo que es el retorno a la democracia, lo que fue con Pinochet y también el expresidente Elwin. Escuchemos a continuación las declaraciones de los parlamentarios del oficialismo. No, yo estoy preocupado realmente porque veo que las peleas aquí van, digamos, si vamos a pasar 4 años peleando, vamos realmente a arruinar este país. Este es un país que ya que es incapaz de sonreír y de discutir y de acordar cosas sobre todo. ¿Usted había visto algo así desde el retorno a la democracia? ¿Se comparaba la tensión con Elwin y Pinochet? Ni siquiera en la transmisión del mando con Pinochet.
Una situación bastante incómoda y preocupante que el presidente electo haya tensionado esta relación como lo hizo yéndose de una reunión que tenían programada hace mucho tiempo, y creo que lo que muestra esto es que finalmente él está buscando una excusa para no tomar una posición como ha tomado este gobierno en estos momentos de defender nuestra soberanía. El senador José Miguel Insulza tiene un protagonista de esa época de la transición, pero realmente esto es incomparable con todo lo inadecuado y lo insólito que ha pasado esta mañana en La Moneda. Es incomparable con la tensión que había implícita en cada una de las cosas que pasaban en el cambio de mando desde la dictadura al primer gobierno de la democracia restaurada, digamos. Sí, yo creo que es como de otra dimensión, de otro tamaño. Incomparable. Claro, así como se dice, peras con manzana. Pero ¿cuál es el ánimo que queda? ¿Cómo se puede restañar la herida aquí? Porque tenemos a un presidente que es el presidente entrante exigiendo una aclaración y que ese es el tema de fondo aquí, y al presidente saliente diciendo, bueno, tengo la mano tendida, echémosle para adelante, pero yo no voy a aclarar nada porque no tengo nada que aclarar. Vamos a ver qué pasa. Allá en el Congreso, Camila, las cosas parecen alinearse por partidarios y detractores, ¿no? De cada una de las partes. Justamente cada uno en su trinchera, pero también en el Congreso se siguen pidiendo explicaciones respecto a lo que pasó con este cable chino, los decretos firmados por el ministro de Transporte y las visas denegadas el ministro de Transporte y a otras dos personas del gobierno. De hecho, ayer se le pidió a la Comisión de Obras Públicas una sesión con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, en donde se dieron las explicaciones. Él dijo que se actuó de buena fe, que está todo en proceso y que recién el Ministerio de Transporte sería una de las primeras etapas de lo que van a ser 13 etapas para poder concretarse finalmente este acuerdo con China. Y en este caso también, por ejemplo, la Comisión decide mandar un oficio a Cancillería en donde se le pide incluso a la Cancillería, en este caso, que le pida a su vez al gobierno de Estados Unidos que retire su personal diplomático de nuestro país de forma de molestarse al respecto de lo que han declarado algunos parlamentarios de dicha comisión. Podría ser una intromisión del gobierno de Estados Unidos en la política interna de nuestro país. Ahora, en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado están dando cuenta de lo mismo el canciller en este caso y también el ministro Muñoz, en donde vamos a poder conocer, por ejemplo, si el canciller en este caso le entregó toda la información a Pérez Maquena en la reunión bilateral. Camila Silva en el Congreso en Valparaíso. Nos vamos a ir a la primera pausa en Tele 13 Tarde. Quedamos a la espera de la vocería que está anunciada por parte de la ministra Camila Vallejo. Vamos a ver si eso sucede dentro de los próximos minutos y por supuesto se los vamos